Amados hermanos, qué bueno que estamos acá hoy. Nos encontramos de nuevo a través de este canal. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Y quiero traer una palabra que está en el capítulo 22 de Hechos, verso 14. Y dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas la voz de su boca. Estas fueron las palabras que el Señor inspiró a un discípulo, Ananías, para que se las dijera a Saulo de Tarso en ese entonces, que más tarde fue llamado Pablo. Y al mostrarle realmente la tremenda revelación de Dios mismo, pues esto hace Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Y Pablo, en ese entonces Saulo, no tenía en mente la magnitud de aquel encuentro. Realmente él se encontraba en su propia mentalidad, en su propia religión del judaísmo, persiguiendo a aquellos que consideraba falsos. Parece que eso es parte de la naturaleza humana. Siempre va a buscar un partido, si eres de este o eres de lo otro. Y fue lo que experimentó incluso en el antiguo pacto un hombre como Josué. Estando en el desierto, vio que venía un varón hacia él y le dijo: ¿vienes de parte nuestra o eres del enemigo? A lo que el ángel responde en ese momento: no soy ni de aquella parte ni de ustedes, vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y este fue el encuentro que tuvo Saulo cuando estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Muchas cosas fueron muy peculiares en ese momento que pasaríamos tiempo en dilucidar cada detalle, pero a mí me llamó poderosamente la atención que Pablo venía con autoridad para perseguir, para encarcelar a muchos de los que predicaban a Jesús. Y en ese momento le sale al encuentro el Señor mismo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y él cae y vio realmente una luz que sobrepujaba la luz del sol, y oyó una voz. Todos, a la verdad, oyeron un sonido, pero Saulo entendió la voz que le dijo: ¿por qué me persigues? Ya Jesús había resucitado, de modo que ahí en el escenario no estaba como él vino por primera vez, pero fue un encuentro con un hombre llamado Saulo de Tarso, quien trajo una revelación tremenda, y es precisamente que Jesús se fue, pero su cuerpo ha quedado acá en la tierra, y esto hace más de 2000 años, y el Señor sigue teniendo un cuerpo sobre esta tierra, que es su iglesia. En este momento también pude entender que hubo un discípulo que lo mencionan una vez en la Escritura, en este caso dos, en el capítulo 9 y en este verso 22, a Ananías. Y el Señor le dice a Ananías: ve a esta dirección. Le dio la dirección donde ya le había dado indicaciones a Pablo para que estuviera allí. Y te vas a encontrar a alguien. Y a mí lo que me impresionó fue el conocimiento que aquel discípulo tenía de la voz. Él, cuando el Señor le habla a Ananías, él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ya la conocía la voz. Yo creo que es un desafío para nosotros los cristianos de hoy, el que podamos distinguir esta voz por encima de muchas voces que están en el mundo en este momento. Y hoy
creo que nos hace falta esa nitidez que tenía aquel discípulo, que para algunos quizás era insignificante, pero sabes, ocupó un lugar en el reino muy particular y especial para Dios. Aquel discípulo le dio una recomendación a Pablo. En ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, y le dijo estas palabras que acabo de leer. Le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas de su boca la voz. Y esto es importante, y quiero colocártelo desde abajo hacia arriba el texto, y es para que oigas su voz. Sin oír la voz de Dios nos perderíamos y naufragaríamos. El Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No está diciendo leen, aunque es importante leer. Bienaventurado el que lee y entiende la palabra de Dios. Pero generalmente, y lo que transforma es la voz. Y la voz, cuando es seguida, entonces produce algo dentro de nosotros. Produce una imagen. Si la voz está distorsionada o nosotros no tenemos la percepción apropiada, entonces también tendremos una imagen distorsionada. Dios hoy nos quiere muy atentos a lo que quiere decirnos en este preciso momento. Lo que quiere darnos como dirección, como individuo, como familia, como iglesia, como el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Este tiempo es un tiempo de intimidad con Él. No en vano le dijeron a Pablo, a través de este discípulo llamado Ananías, que oigas la voz de su boca. De modo que es de la fuente que vas a oír la voz. Cuando Dios coloca su voz, aún la puede hacer en uno de los niños, aún alguna persona, incluso que no esté en el contexto de la iglesia. Nuestra responsabilidad es reconocer la voz de Dios a través de cualquiera de sus instrumentos. Y el Señor nos está llamando a que reconozcamos esta voz. Hay una palabra en Revelación o en Apocalipsis que nos habla de precisamente Juan, el apóstol amado. Dice que oyó la voz que le decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envía a las 7 iglesias que están en Asia. Y habló de 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En el verso 12, impresionante esto: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros. Fíjate que dice: me volví para ver la voz. Esto nos conecta con la frase anterior del texto que estamos viendo, y es precisamente el sonido producido por esta voz. Nos trae una imagen, y es la imagen del Hijo. Juan también pudo decir: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esa voz producía un arrepentimiento para buscarle de corazón. En el texto que estamos tratando, en el libro de Hechos, es precisamente una de las partes que nos habla Dios hoy para que pongamos en el orden apropiado. Y esto en el libro de Hechos nos dice que el Señor te ha escogido para que oigas su voz, para que veas al justo. La voz debe producir la imagen exacta del justo. ¿Y dónde lo vas a ver? Lo vas a ver en ti.
Lo vas a ver en tu hermano, en la comunión los unos con los otros. Los vas a ver. Ya no tendrás que perseguir. De alguna forma le están diciendo a Pablo, le están diciendo para que oiga su voz, y al oír su voz tú vas a conocer a aquellos que están siendo moldeados por su voz. Ver al justo en cada uno de aquellos que ha nacido de nuevo. Esa palabra creo que retumbó en el corazón de Pablo. Ahí en Apocalipsis 1:12 pudimos leer que Juan le habla a las 7 iglesias, y lo que le va a hablar fue la experiencia que tuvo. Y él dice: yo me volví para ver la voz. ¿Quién ha visto una voz? Pero la voz de Dios es creativa. La voz de Dios produce orden. La voz de Dios trae paz. La voz de Dios nos trae a la imagen verdadera, y podemos ver al justo en nosotros. El justo creciendo. Y tú dirás: ¿lo puede ver cualquiera? Cualquiera que le busca de corazón le va a encontrar y comenzará a ver al justo. Debes tener una mirada también apreciativa hacia aquellos que aún has visto fallar, pero que Dios, Jesús, el justo, está en él. Entonces San Pablo, más que argumentos, tuvo unas experiencias gloriosas. Pues a este hombre llamado Saulo de Tarso no le faltaba palabra. Era alguien muy ducho en la palabra. Conocía todo lo que era la raíz hebrea y todas estas cosas. Pues nació allí en el lugar donde el Señor escogió un pueblo para ministrar una palabra. Ahora, él estaba en un contexto y en una mentalidad del judaísmo, en una religión. Pero el Señor, aquel que tenía tanto celo y le estaba buscando con tanta vehemencia, le salió al encuentro. Y esto es lo que va a pasar contigo. Esto es lo que va a pasar con aquella persona que dice: esta es mi religión, nadie me mueve de eso. El Señor te ha escogido para que oigas su voz, para que veas al justo, porque el justo te sale al encuentro si le estás buscando genuinamente. Y la otra frase dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. La voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena, de modo que Dios quiere bien para ti. Dios te ha escogido. Déjate escoger para sus planes. Y en el nombre del Señor Jesucristo, en esta hora, quiero que veas, así como en la ciencia, no soy un técnico en estas cosas, pero antes se le decía ecosonograma, y nos llevaban a ver el bebé que estaba allí, y eso se producía a través de, hace algo el médico y coloca como una sustancia gelatinosa ahí en el vientre, coloca un aparato allí que suelta un sonido tremendo, al punto de que trae la imagen de quien está detrás o permea lo que es la barriga de la madre. La voz de Dios, cuando la oyes con nitidez, produce la imagen del justo. Luego, esta justicia de Dios en ti te lleva a querer hacer lo bueno delante de Él, porque Dios es quien lo produce. Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando eres uno con Él, comienzas a ver las cosas desde la perspectiva del Dios Altísimo, que te ama y te dice: yo te escogí. Ustedes no me eligieron a mí, yo los escogí a ustedes. Cuando sabes que eres escogido de Él, llevarás esa palabra de vida. Y esa fue la experiencia del apóstol Pablo. En este momento quiero orar contigo, tú que oíste esta palabra y dijiste: ¿será que me escoge a mí? Déjate escoger, porque ya el sacrificio de Cristo fue por todo el mundo. Pero tú hoy recíbelo en tu corazón.
En el nombre del Señor Jesucristo, ahora mismo quiero orar contigo. Padre, gracias por estas personas que oyeron estas palabras, donde tú hablaste a través de tu siervo y les dijiste que el Señor, el Dios de nuestros padres, te ha escogido a ti para que oigas su voz, para que veas al justo y para que conozcas su voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo, dile: te recibo en mi corazón, te bendigo. La paz de Cristo viene sobre ti cuando tú le dices: te invito a mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra de vida. Gracias porque tú nos diriges con cuerdas de amor. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.